Hola, Óscar, estás en mute. No te he escuchado. Sí, ahora Sí, que no. ahora. Exacto, mira que es sensible este botón. Lo he dado 2 veces y nada. Pues decía que bienvenidos, que vamos a dar paso a nuestro primer invitado, Dipsy, con Tavi Cuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tavi? Muy bien, Óscar, encantado de saludarte y a todos los que están participando. Pues oye, deciros que yo también, como sabéis, muchas de las herramientas y plataformas que estamos viendo en la Influencer Marketing Week, pues personalmente las utilizo y tengo que decir que utilizo y muy contento con el rendimiento de vuestra herramienta. Pues bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero esa capacidad de segmentación creo que es muy interesante y quizás, pues, Tavi nos va a hacer alguna introducción a ello. ¿De qué vas a hablar, Tavi? ¿De qué nos vas a hablar en el Influencer Marketing Week? Pues gracias por el cumplido y yo hoy voy a hablar de una serie de buenas prácticas y que hemos ido aprendiendo, sobre todo de nuestros clientes, en cuanto a cómo hacer campañas de marketing de influencia de manera eficiente. A partir, digamos, de un muestreo de muchos de nuestros clientes, hemos sacado que todos cumplen una serie de patrones y quería compartir pues eso que hemos aprendido nosotros, compartirlo con los participantes. Pues nada, y nosotros encantados que lo compartáis, o sea que vamos a ello, te dejamos todo solo, todo tuyo. Venga, arranco entonces. Bueno, pues encantado de saludaros a todos los que estáis participando en este Influencer Marketing Week. Mi nombre es Xavier Vicuña, aunque mucha gente me llama Tavi Vicuña, y soy el CEO de Gipsy. Somos una empresa que estamos ubicados en Bilbao, en Vizcaya, y que llevamos funcionando en la industria del influencer marketing en la parte de software desde 2017. Y lo que vengo a contaros es una serie de consejos, buenas prácticas que hemos ido recopilando de muchos de nuestros clientes y que espero que os sean útiles. Sabemos que suelen ser muy útiles para aquellos que están empezando y creemos que incluso aquellos que tengáis más experiencia podéis extraer beneficios de lo que os vamos a contar, en esencia cómo otros ejecutan sus campañas. Entonces, bueno, allá vamos. Bien, antes de empezar, os cuento un par de datos sobre quiénes somos. Gipsy, pues somos una herramienta, como os digo, lanzada a finales de 2017. Gipsy se enfoca dentro de, digamos, la gama de funcionalidades que abarca las plataformas de la industria. Se centra sobre todo en la parte de búsqueda y en la parte de analítica, de influencers. Nuestro mantra y lo que intentamos con nuestro producto es que sea asequible, que sea seguro, confiable, que dé buenos resultados y que sea fácil de usar, que sea sencillo. Tenemos un enfoque 75-75-75 en el sentido, esas son las métricas principales de lo que para nosotros es un buen buscador. Tiene que tener una cobertura muy amplia, por lo menos el 75% de los influencers tienen que estar y luego tiene que tener dos métricas de la industria de la búsqueda en tecnología, recall y precisión tienen que ser del 75%. Eso es un poco algo muy importante en nuestro ADN técnico dentro de la empresa. Cubrimos Instagram y YouTube por el momento dentro de esta herramienta. Gipsy no es nuestro único producto. Tenemos otro producto que se llama HypeTrail, lo lanzamos a finales de 2019. Este producto se enfoca en la parte más final, digamos, de la ejecución de la campaña, en la parte de monetización y reporting. Busca, al igual que su hermano Gipsy, ser asequible, seguro y sencillo. Y se convierte para aquellos que lo utilizan y que hacen influencer marketing de manera recurrente en una especie de repositorio de la media que van generando a través de sus campañas, porque cumple muy bien esa función de recolectar todo lo que se publica en sus campañas, además de otras funciones. Y esta herramienta la tenemos lanzada y funciona muy bien para Instagram. Como os decía, lo que voy a hacer hoy es enseñaros un poco las conclusiones que nosotros hemos extraído de hablar mucho con nuestros clientes y aprender de ellos cómo hacen sus campañas, tanto cuando usan nuestra herramienta como también cuando usan momentos anteriores o posteriores donde ya no usan nuestras herramientas, usan otras tecnologías, otras soluciones y bueno, ha sido un aprendizaje muy interesante para nosotros, lo hemos publicado en nuestra web y lo queremos compartir con vosotros. Sí que hay un patrón, no hay muchos tipos de campaña que se pueden hacer y por lo menos entre nuestros clientes hay algunos patrones principales que se van cumpliendo, ¿no? Hay algunos tipos de campaña, hay algunos tipos de cliente que tienen mucho más peso. Nosotros estamos hablando de campañas generalmente de marcas que son pues B2C,
tenemos muchos clientes que son agencias, mucho e-commerce y mucha startup. Y las campañas que realizan, en nuestra experiencia, este tipo de organizaciones suelen ser campañas que buscan una inversión inicial baja para poder probar fundamentalmente. Tienen un énfasis hacia los microinfluencers, hacia los influencers de tamaño pequeño. Son muy receptivos y buscan las campañas de tipo sampling, donde el producto actúa como incentivo. Le dan un peso importante a la generación de contenidos para poder reutilizarlos después en otras campañas de performance o de otro tipo de marketing. Buscan mediciones, exigen mediciones y las usan para branding, por supuesto, pero también para campañas de performance, también para campañas de adquisición. Eso es un poco el tipo de campañas que más hemos visto entre nuestros clientes y es a partir de eso con lo que hemos elaborado esta guía de influencer marketing que podéis encontrar en nuestra web, que contiene muchísimo detalle de todos los pasos de una campaña y muchísimas alternativas, os diría, para cada uno de los pasos que componen una campaña, porque digamos que quizás el primer aprendizaje para nosotros ha sido entender que una campaña se puede hacer de muchas maneras distintas, con distintas herramientas, con distintos procesos y hemos intentado recoger muchos de ellos en esta guía. En esta presentación vamos a recorrer un poco los distintos pasos que hemos visto que son importantes para nuestros clientes. No es exhaustiva, tenéis mucha más información en nuestra web para el que quiera profundizar en esto, pero sí que os voy a dar algunas pinceladas de las cosas que hemos visto, descubierto y que espero que os sean útiles. Bien, empezamos por algo que nos dimos cuenta que era esencial en aquellos clientes que agencias o profesionales de marketing que quieren convencer a sus jefes del departamento de marketing de arrancar en este canal o directores de marketing que tienen que rendir cuentas a su CEO. La terminología es importante. El influencer marketing no es física cuántica, no hace falta ser ingeniero para hacer una campaña, pero sí que hay una serie de términos que es importante conocer y es muy importante saber y asegurarse que determinados términos quieren decir lo mismo para nosotros y para nuestro interlocutor. Entonces, lo primero que os vais a encontrar en nuestra guía es un pequeño glosario con algunas definiciones de cosas que es importante saber. Aquí os pongo algunos ejemplos. Es importante saber qué es engagement, obviamente, impresiones, UTM, CTI y no es trivial, ¿no? El engagement al final se puede calcular de distintas maneras. Es importante saber que estamos hablando de lo mismo. En fin, os pongo aquí algunos términos que son importantes. Obviamente hay muchísimos más. Hay decenas de términos que para aquel que va a arrancar por este canal y que quiere ser exitoso, pues tiene que conocer. No son centenares, es decir, esto no es un máster, pero sí que hay unos poquitos y hay que hacer los deberes antes de empezar. Bien, pasamos al siguiente paso, que es la definición de la campaña. En nuestra experiencia, este es el paso más importante para que la campaña sea exitosa y para que el que define el éxito de la campaña, es decir, el cliente de una agencia, el director, ese director del departamento de marketing o ese CEO al que reporta el departamento de marketing, valoren bien la campaña, la definición es esencial. Entonces, aquí hay unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es elegir el tipo de campaña y una campaña, para elegir una campaña hay que tomar una serie de elecciones. Aquí os hemos listado algunas, pero claro, pues hay que saber a qué tipo de influencer nos dirigimos, por tamaño, también por tipo de influencer. Hay influencers más de tipo creadores y más de tipo personalidades. ¿Qué tipo de media se espera de la campaña? ¿Con qué tipo de incentivo vamos a remunerar o quiere el decisor de la campaña remunerar o incentivar a los influencers? ¿Qué frecuencia se busca? ¿En qué canal? ¿Qué objetivo se persigue? Estamos hablando de branding, de performance. ¿Qué contenido pensamos que va a encajar mejor? Bueno, estas son algunas de las variables para las cuales hay que tomar una decisión al arrancar. Obviamente, si combinamos todo esto, nos dan, pues podríamos hacer centenares de campañas diferentes, pero nuestra experiencia es que nuestros clientes optan por... suelen optar y suelen tender a hacer campañas con microinfluencers de tipo creador, es decir, que se definen porque hacen buenos contenidos, enfocadas a stories y posts en Instagram mayormente, con énfasis en pago en producto y con un énfasis en la recurrencia en Instagram y orientado más a branding y content creation que a performance. También hemos visto campañas exitosas de otros tipos, pero estas son
muy frecuentes. Yo os diría que las más frecuentes. Y aquí quiero poner énfasis en uno de los recuadros que hay delante, que es aquí dice por tipo de influencer. Aquí hay en la industria, yo creo que una terminología que no acaba de estar bien asentada, porque aquí lo que sucede es que cuando uno usa herramientas como Hipsy para buscar influencers para la marca, acaba llegando a perfiles con muchos seguidores que no se autodefinen como influencers. Pues estoy hablando de un atleta, estoy hablando de un escritor, estoy hablando de una serie de perfiles que entran en el juego promocional, que pueden participar en campañas y que, sin embargo, no se definen como influencers a sí mismos. Nosotros los llamamos personalidades o profesionales. Es gente que acumula muchos seguidores más por quiénes son fuera de las redes sociales que por el contenido que publican dentro, y nuestra impresión es que están cobrando un peso cada vez mayor dentro del influencer marketing. Bueno, en nuestra experiencia hay una serie de cosas que tienen que estar claras cuando se cierra la campaña y son las que os pongo ahí. Seguro que me dejo alguna, pero no son tantas. Al final, una propuesta se puede articular cuando ya sabemos de ese cliente, si somos agencia o de ese jefe, si somos profesionales de marketing o de ese decisor, digamos, pues cuántos influencers, qué tamaño perseguimos, qué ubicación y categoría, tarifas, si es que estamos dispuestos a pagar fee, producto o servicio que queremos promocionar o que vamos a usar como incentivo, cómo se lo vamos a hacer llegar al influencer, calendario, muy importante, y directrices de publicación. Nuestra experiencia con esto, en una reunión, por ejemplo, de una agencia que se está reuniendo con un cliente al cual le va a hacer una propuesta para hacer influencer marketing, estas son las cosas que yo creo que hay que sacar de la reunión, porque con esto ya se puede hacer una propuesta. Muy importante también llegar, antes de hacer la propuesta, entender un poco qué inversión tiene sentido para el decisor de la campaña. Y al final no es otra cosa que cuántos influencers quiere que participe por la tarifa aproximada, más el coste, COGS, que es Cost of Goods Sold, o sea, el coste del producto o servicio que le vamos a ofrecer, más obviamente los gastos de entrega o envío si los hay, por influencer. Y esta es la clave, porque con la inversión es una parte clave, es que yo diría el 50% de lo que va a resonar en la cabeza del decisor a la hora de tomar la decisión. Y la otra mitad son los resultados esperados. En nuestra experiencia, pues de distintos tipos de decisores se enfocan en distintos tipos de métricas, pero bueno, ahí tenéis un poco el abanico, impresiones, visualizaciones, interacciones, que son las específicas de redes sociales, y luego algo ya más habitual en performance, como clics, o ya si vamos hasta el final del funnel, las adquisiciones y sus métricas asociadas, ¿no? CPM, CPI, CPC y CPA. Y una propuesta, en nuestra experiencia, puede ser muy complicada, puede tener florituras, puede tener pues una presentación con 1000 slides, pero al final es la suma de los dos elementos anteriores. Es cuánto vas a invertir y qué puedes esperar a cambio. Nosotros hemos visto propuestas ayudando a nuestros clientes muy sencillas de una sola página que han cumplido la misión de convencer al decisor final de la campaña. Y puede ser algo tan sencillo como lo que os estoy enseñando aquí. Oye, ¿qué vas a invertir en esta campaña? ¿En qué se va a gastar? Y cuáles son los resultados estimados de tu campaña. Bien, algo muy importante en la definición de la campaña y que puede definir el éxito de la misma a ojos del decisor es la gestión de las expectativas. Es muy importante aclarar determinadas cuestiones al principio, porque si no, si aparecen más tarde, gestionarlas es mucho más complicado. En nuestra experiencia, es muy importante que el decisor de la campaña, en muchos contextos, también depende un poco cómo salga la propuesta, pero en general y en muchos contextos, el decisor de la campaña tiene que entender que el influencer marketing es un juego de números, es casi como business development orientado a cerrar colaboraciones con influencers. Y eso es un juego, eso es un funnel, como cualquier funnel de ventas o como cualquier funnel de business development, en el cual tú empiezas proponiendo a 100 y acabas convenciendo a X. Entonces, ¿cuál es esa X? Es decir, si yo quiero hacer una campaña con 30 influencers, ¿a cuántos tengo que contactar? En nuestra experiencia, 30% es la cifra mágica. 30, obviamente depende mucho de la propuesta, del sector, pero es una cifra de conversión alta, pero sí que es importante que el cliente entienda, el decisor entienda que va a haber que contactar a más influencers
de los que finalmente van a participar en la campaña. También es importante que, y esto es muy importante en campañas con microinfluencers, que especialmente si son campañas grandes, que va a haber microinfluencers que no van a cumplir. Hay una tasa no sé si llamarla de fracaso, de fail, de infrapublicación, que no es trivial y que va a estar ahí. Pero lo siguiente es muy importante, aclararlo desde el principio, nuestra experiencia. Generalmente cuando es una campaña con varios influencers, va a haber sobrepublicación, overdelivery por parte de algunos, y eso va a compensar con creces la infrapublicación o infradelivery por parte de los que no cumplen. Y eso es con lo que se tiene que quedar el cliente. No se puede generar la expectativa de que el 100% de los influencers van a hacer algo que nos encante, porque no va a ser así. Y si eso queda claro al principio, si se enfoca la definición del éxito en base a la globalidad del resultado, la probabilidad de que todo el mundo quede contento al final va a ser mucho mayor. Importante también en la gestión de expectativas el tema de los timings. Aquí, como todo en la vida, la gente suele querer las cosas para ayer. Pues bueno, esto lleva su tiempo, especialmente si hay entrega, logística, delivery, mínimo 2 semanas desde que se cierra una colaboración hasta que podemos esperar las publicaciones habitualmente. Y muy importante también que entienda el decisor que hay una serie de elementos que parecen muy intuitivos pedir, pero que si están en la campaña matan la conversión. O dicho de otra manera, hacen que los influencers sean mucho menos receptivos a trabajar con nosotros. Y luego entrar en detalles sobre cuáles son estos conversion killers, pero en determinados contextos puede ser exigir un contrato o dar requisitos muy cerrados de publicación. Bueno, hemos cubierto la parte de la definición. A estas alturas ya tenemos una propuesta. Ya le hemos presentado al decisor y el decisor, sea un cliente, sea un compañero, un jefe, un CEO, ya la ha aprobado. Y entonces ahora toca lanzar esta campaña. Bueno, la primera parte es la configuración. Toca buscar perfiles, analizarlos y cerrarlos antes de arrancar con la siguiente fase de lanzamiento y activación. Bien, en esta fase es muy importante la búsqueda. Es muy importante la búsqueda y yo en algunas de las slides que vienen a partir de ahora os voy a poner ejemplos, alternativas de cómo hemos visto que distintos clientes resuelven sus problemas y qué nos parece importante si se toma ese camino, ¿no? Bueno, hemos visto clientes que han resuelto campañas con Instagram sin necesidad del apoyo de ningún software. ¿Cómo? Buscando entre sus followers, buscando hashtags y recorriendo hashtags, mirando colaboradores de la competencia o de marcas, y uno con cierto trabajo manual, pues puede llegar a un listado interesante de influencers a los que proponerles una colaboración. Obviamente hay soluciones de software de influencer marketing. Hipsy es una de ellas, hay más, sé que hay alguno más en esta Influencer Marketing Week. Y aquí yo os diría que lo que es importante, algunas de las cosas que son importantes a la hora de valorar una herramienta es volumen de influx y lo diría de influencers por número de followers, es decir, manzanas con manzanas. Es decir, si el número de influencers te da una idea de la profundidad que tiene una herramienta, pero tienes que calcularlo para un rango concreto de seguidores. Es decir, cuántos tiene una herramienta a partir de 5.000 seguidores versus cuántos tiene otra herramienta a partir de 5.000 seguidores para que sea una comparación, digamos, justa. También creo que es interesante que los criterios de categorización y localización sean exactos, sean precisos, porque si no, de poco nos sirve tener una base de datos enorme de influencers si no podemos atinar y saber que son influencers que están en España, en Madrid o en París o donde sea que queremos lanzar la campaña. Y ya como guinda, os diría que muy importante, o más que importante, aporta mucho valor tener filtros relativos a autenticidad y a audiencias, es decir, poder filtrar por gente que tenga un grado de autenticidad alto o gente que tenga mayor parte de sus seguidores ubicados en una franja de edad concreta o en una localización concreta. Aquí hago un pequeño apunte que me parece importante, que es el tema de las plataformas opt-in. Os vais a encontrar algunas plataformas que proporcionan volúmenes de influencers para buscar y contactar y conectar. Son de tipo opt-in, es decir, han requerido un registro previo de esos influencers. Estas plataformas se caracterizan porque tienen, obviamente, muchos menos resultados que una plataforma como Hipsy, que escanea influencers a nivel mundial sin requerir un registro por su parte,
Y pues también es cierto que tienen algunas ventajas, como que pues esos influencers pues presumiblemente van a estar más implicados o pueden haber aportado algunos datos personales que plataformas como Gipsy no puede inferir de la información pública. Otra parte importante es la analítica. Bien, yo he llegado a un listado de influencers y ahora quiero asegurarme de que esos influencers pues son legítimos. Y para ello hay también una opción es preguntar, pedir los business insights, por ejemplo, en Instagram. Y hay influencers que tienen toda una serie de métricas sociodemográficas interesantes. Obviamente hay influencers que no están cómodos con esta dinámica. Hay tips para inferir desde Instagram determinadas cosas como tipo de post, si son comentarios naturales o no. Ya podemos hacernos una idea hasta qué punto llega la autenticidad de un determinado influencer. Y luego tenemos herramientas que combinan, como puede ser Gipsy, que combinan pues un ángulo visual para poder escanear rápido un influencer desde un punto de vista visual y luego métricas muy avanzadas de estimación de audiencia, estimación de precios, y variables sociodemográficas. Y bueno, ya como último paso, nuestra experiencia es que el que ejecuta la campaña al final busca un listado de influencers al cual dirigirse y al cual activar. En concreto en Gipsy tenéis una funcionalidad de listas que funciona bastante bien. Bien, vamos a pasar a la fase de lanzamiento. Bien, ya en este paso presumiblemente hemos definido un target de influencers, los hemos analizado para descartar influencers fraudulentos y para asegurarnos de que las audiencias de esos influencers coinciden con las audiencias a las cuales nos queremos dirigir con nuestro producto o servicio. Y ahora toca el momento ya de activar, de convencer, de cerrar acuerdos, ¿no? Y esa es la parte que nosotros aquí hemos denominado como de lanzamiento. En esta fase se habla mucho del término outreach en inglés, es una funcionalidad que ya claro que nosotros no ofrecemos dentro de nuestra plataforma y nuestra experiencia es que distintos profesionales de marketing resuelven esta necesidad de distintas maneras y creo que las tres funcionan bien dependiendo del contexto. Hay mucha gente que resuelve esto tirando de herramientas muy básicas y elementales, pero con un funcionamiento espléndido, como puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como Gmail, con un add-on que se llama YAM, Yet Another Mail Merge, que lo que permite es customizar con variables los mensajes. Entonces, esto nos permite en muy poquito tiempo juntar en un listado, meter nombres, apellidos, las variables que queramos de nuestros target influencers y lanzar emails customizados con mensajes customizados. Y además nos podemos apoyar en funcionalidades de distintos proveedores de email, desde luego Gmail como los canned emails, que no son otra cosa que templates, y un equipo de influencer marketing puede tener ahí sus templates de contacto introducidos. Y bueno, hemos visto muchos clientes nuestros que es así como realizan su outreach, que suena un poco manual, pero que al fin y al cabo es muy efectivo. También hemos visto clientes que cubren esta necesidad apoyándose en softwares de venta, porque aquellos de vosotros que estéis familiarizados con los softwares de venta tipo Pipedrive, sabéis que al final las funcionalidades básicas son las de cualquier esfuerzo de venta o de business development, es decir, un listado de contactos al que dirigirme, un funnel visual que me dé a entender en qué fase de la negociación estoy con cada uno de mis interlocutores, ¿no? Cuando tengo varias negociaciones en paralelo, y una serie de estadísticas, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo os diría que las dos funcionalidades que mejor resuelven la papeleta es la integración de la plataforma con el email personal y secuencias automáticas. Es decir, que si yo he enviado un contacto, un template o una propuesta a un influencer, pues en vez que automáticamente el software detecte si en 3 días no ha contestado y se le mande un segundo email y hasta incluso un tercero, que es una buena práctica esto al fin y al cabo de cualquier dinámica de business development o de venta. Y por supuesto nos consta que hay plataformas de influencer marketing que resuelven esto muy bien, que incorporan las funcionalidades anteriores que he descrito y algunas de ellas incluso mensajería en tiempo real y cosas por el estilo con los influencers. Aquí os adjunto una plantilla de email, no para que la leamos, pero sí para recordaros que
en nuestra guía, en nuestra web, en la sección de la guía, vais a encontrar muchísima más información que la que hay en esta presentación, incluidos algunos templates de email que hemos visto que funcionan, que conviertan bastante bien. Algunos tips de negociación, algunas ideas básicas, genéricas, que hemos visto que son importantes y que se repiten, son las siguientes. Es importante entender cuál es el esfuerzo que se deriva de una negociación de cerrar colaboraciones. Y al final, nuestra experiencia es que una colaboración, lo habitual es que haya un email de propuesta y luego un email de respuesta. Es decir, un ida y vuelta de 2-3 emails entre las dos partes de la colaboración. Y eso es una expectativa que hay que tener clara. Va a haber tráfico de mensajes, siempre hay detallitos que pulir, cuál es la dirección, cómo hacemos la entrega, etcétera, etcétera. Al final, eso lo que implica es un delay de tiempo muchas veces que hace que una campaña de microinfluencers, como content de influencers, la fase de negociación se puede demorar una semana. No quiere decir que es una semana full time de una persona, ni mucho menos, pero sí que al final, desde el día que arrancas tu outreach hasta el día que tienes las colaboraciones cerradas, puede haber pasado una semana. Y aquí es donde vuelve el tema de los conversion killers. Como os decía, en nuestra impresión es que en gran medida el influencer marketing es un juego de números, es un juego de business development donde estás cerrando colaboraciones con interlocutores, donde tienes que convencer. Y eso es un juego para aquellos que somos más analíticos, un juego de conversión, de intentar cerrar, de dar con esas teclas que nos permiten tener el mayor éxito posible. Hay una serie de cuestiones que si se introducen, tenemos constatado que reducen la capacidad de cerrar acuerdos, ¿vale? ¿Cuáles son? Uno es exigir contrato. Entonces, nosotros recomendamos para campañas con fee de por medio bien, pero si no, no, porque los micros pues muchas veces son reacios. Otra puede ser una validación del contenido por parte de la marca. Si se permite que el influencer decida, tenga autonomía dentro de unos guidelines, la conversión será mayor. Y hay más que vais a encontrar en nuestra web. Vale, voy avanzando porque nos quedan solo 5 minutos ya a la fase de monitoreo. Ya hemos lanzado la campaña, ya hemos convencido, ya hemos hecho entrega ya hemos obtenido un listado de direcciones para hacer entrega del producto, si es que es con envío, o hemos enviado esos emails con cupones a nuestro e-commerce o lo que sea. Y ahora estamos en la fase ya de ventana, se abre la ventana de publicación y hay que monitorizar que los influencers cumplen su parte y van publicando. Bueno, aquí las opciones que hemos visto, hay gente que hace una recolección manual de las publicaciones, esto ya os podéis imaginar lo que supone, es tedioso, y hay software que resuelve este problema. Yo os diría en la parte de software, cosas que son importantes, es que cubra todos los tipos de media de las distintas plataformas. Por ejemplo, hemos visto softwares que cubren posts, pero que no cubren stories. Bueno, eso de poco nos va a valer, ¿no? Es útil que haya alertas, que nos avise cuando pasen cosas. Y luego hay softwares que, digamos, que se centran solo en las publicaciones de los target influencers de la campaña y otros que cubren la repercusión añadida que puede tener por gente que publica con los hashtags de campaña, etcétera. Son como 3 cosas que creo que son importantes. Estos son factores importantes y entramos ya en la última fase, que es la de la analítica, ¿no? El mundo es cada vez más analítico, la gente, el profesional de marketing exige cada vez más medición y esa es la última fase de la campaña, hacer un reporte para ver cómo ha salido. Bueno, a la hora de elaborar KPIs hay un primer método que es manual, que es preguntar a los influencers a partir de, por ejemplo, herramientas a las cuales pueden tener acceso ellos, pero quizás no era el anunciante, los Business Insights, como que ya hemos mencionado antes. Y luego, también lo cierto es que con un poco de criterio se puede hacer estimaciones bastante efectivas. Entonces, por ejemplo, en impresiones, a nada que uno tenga unos cuantos data points, ya se puede hacer una idea más o menos por industria y por tipo de campaña de cuál es el porcentaje, el número de visualizaciones por seguidores y en base a unos pocos múltiplos elaborar estimaciones que son bastante efectivas y cercanas a la realidad. La parte de las conversiones, para aquellos que estén enfocados a la venta, si uno lo quiere hacer un poco más a mano, si uno combina URLs con UTMs y Google Analytics, va a acabar accediendo a cualquier conversión que haya generado su campaña. Esto es fácil de articular, es tan fácil como generar las URLs y tener un poquito de cuidado al distribuirlas. O incluso hemos visto gente que utiliza software
de afiliación con su píxel de conversión, etcétera, para monitorizar las conversiones. Y luego aquí, obviamente, también tenemos plataformas de software que resuelven este problema y que donde yo diría que cosas que son importantes es, pues, distinguir hasta qué punto la plataforma se guía de estimaciones o tiene acceso a datos reales y de dónde los obtiene y intentar verificar que esas estimaciones son acertadas y cercanas a la realidad. Aquí os muestro dos pantallazos en concreto de una herramienta que es la nuestra y aquí podéis ver, bueno, arriba podéis ver en esta sección un poco las métricas agregadas de una campaña que abajo vendrían ya desglosadas por influencer y el otro, digamos, output o entregable de la campaña que que son las stories que se han generado. Entonces, este software en concreto y me imagino que otros que hay por ahí en la industria cubren estos dos ángulos, que si tú al final a tu cliente le quieres entregar un informe con KPIs y los medias que se han generado en la campaña que posiblemente quieras reutilizar si se han obviamente gestionado bien los derechos en otras campañas. Y bueno, con esto termino. Ha sido un poco bastante información y muy rápido. Espero que os haya resultado útil en alguna medida. Recordaros que tenéis muchísima más información de todas estas fases en nuestra web, en nuestra guía y aprovecho para comentaros que hemos publicado un cupón de descuento para aquellos que quieran utilizar Gipsy, que lo tenéis ahí y recordaros también que las personas que están en la sección de Network para contactar, si tenéis dudas, si queréis organizar una demo, son Olach y Suriñe de Gipsy. Y nada más, muchas gracias. Fenomenal, Tavi. Oye, pues nos acabas de dar una masterclass así comprimidísima, ¿no? Súper. Mucha información, sí. Mucha información, pero creo que muy clara y que tenemos que tomar buen apunte. Y yo muchas veces veo que, oye, vamos enseguida, ¿no?, a buscar a los influencers sin todas estas fases previas que al final son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Yo también utilizo una extensión de Chrome para poder enviar los correos a los precandidatos, ¿no?, que es Streak. Y Streak también es fenomenal. De hecho, la organización del evento Componentes la estamos haciendo con Streak y facilita mucho el trabajo. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Hernán, ¿estás por aquí? Buenas, sí, estoy por aquí. Hay algunas preguntas. Mira, por aquí viene la primera. Dicen que si crees que se pueden analizar los followers sospechosos en Instagram o recomiendas un software de influencer marketing para analizar esto. Yo recomiendo software. También es cierto que tiene un coste. En nuestra experiencia, digamos que cuando uno tiene cierto criterio y sabe en qué fijarse cuando lo hace un poco a mano, digamos, a manubrio, creemos que se puede llegar a detectar un 50-60% de los influencers sospechosos. Pero hay un porcentaje que, si no se tira de tecnología, es mucho más complicado. Por lo tanto, yo recomiendo utilizar software. Pero bueno, si alguien no tiene acceso y está en una campaña, ponle con 10 o 20 influx y no tiene los medios y está probando, tampoco lo normal es que la mayoría de ellos los detecte a ojo. Esa es la realidad. Por aquí hay otra también. Nos dicen que si se puede buscar en Gipsy por ciudad o provincia o por palabras, conceptos clave. Sí, se puede buscar por todo. Nosotros tenemos en nuestra experiencia la clave de una buena búsqueda está en categoría y en geografía y que eso esté bien resuelto. Y nuestra geografía abarca país, abarca comunidad autónoma y abarca nivel de provincia barra ciudad. Y también se puede buscar por palabras clave, por supuesto. Y luego tenemos también un listado muy largo de categorías que incluye las más conocidas, como puede ser moda, beauty, las más típicas, pero también unas que son mucho más granulares, como pues, qué sé yo, pues surf o yoga o cosas por el estilo. Genial. Te voy a lanzar la última. También recordar que si alguien tiene más preguntas, las podéis lanzar por el Virtual Stage o solicitar reuniones. Ya sabéis cómo funciona. Os hemos puesto el vídeo antes y lo iremos refrescando. Vamos a por la última. Aquí nos dicen que son una startup que quiere empezar con el influencer marketing y que ¿qué les recomendarías? ¿Optar por un par de nano o microinfluencers o escoger una persona top para imagen de marca? Pues
Yo diría que depende mucho de presupuesto. Una persona top al final va a ser mucho más cara. Yo personalmente empezaría por algo pequeñito y siguiendo un poco las buenas prácticas de cualquier profesional de marketing, lo primero es conocer tu canal y conocer tus números dentro de ese canal antes de escalar. Entonces, yo os diría que probéis con influencers pequeñitos que os va a resultar muy... Podéis hacer una campaña por 200, 500 euros, podéis tener algo lanzado, veis los números y si eso funciona, ya podéis intuir que si le metéis más dinero con un top, os va a funcionar también muy bien. ¿Qué tal, Hernán? ¿Alguna cosa más? Ahora mismo ya lo dejamos aquí. Ya he prometido que era la última. Si tenéis alguna más, lo dicho, por el Virtual Stage, podéis mirar el correo, hacerle preguntas o solicitar alguna reunión también. Y, bueno, muchas gracias. Genial. Vale, pues... Pues lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo, muy divulgativo, como podéis ver, y aparte con algún regalito para todos. O sea, ¿qué más podemos pedir? Pues nada, agradecerte y que nos vemos muy pronto. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.